Hey, y llegamos a la Isla Saona. Yo voy de camino al colmado, entonces nosotros estamos llegando ya. Un excelente servicio. Tienen las bicicletas y llegó el momento de la verdad. Vamos a probar, vamos a ver. Como les comentaba, ahí pueden comprar todo lo que necesiten. Esta es una parte muy colorida y estamos caminando en la noche. Entonces me confirman que aquí es que nos vamos a quedar. Al cumplirse las 24 horas en Manoa Juan, como resultado, un lugar hermoso, sorprendente. Vamos a probar el desayuno que nos han preparado aquí. En este momento me encuentro en la Isla Saona, en el pueblo de Manoa Juan. Y me dicen que hay una laguna donde puedo ver flamencos, la Laguna de los Flamencos. Así que acompáñame a descubrir si es cierto. Vamos a ver si encontramos flamencos en la Laguna de los Flamencos. Hey, y llegamos a la Isla Saona, donde voy a pasar estas próximas 24 horas. Sígueme, quédate para que vivas la experiencia que voy a vivir yo. Así sabes cuando te toque venir para acá. Síganme. A esta hora, 9 de la mañana, así es como se ve Isla Saona en la comunidad de Manoa Juan. Todo tranquilo, sereno. No hay gente aquí a esta hora, Y así comienza mi mañana. Vamos a hacer un recorrido ahora por el pueblo de Manoa Juan. Y luego les muestro dónde es que me voy a quedar. Por ahora, caminamos en la playa principal. Podemos ver las embarcaciones llegando a esta hora. Cerca de las 10 de la mañana. Está bastante nublado hoy, pero esos colores que destacan Isla Saona están intactos. En este horario, como decía, comienza a llegar la gente. Cuando llegamos había muy pocas personas y los que se estaban quedando aquí, en el caso de ellos, iban saliendo hacia Valladolid. Aquí puede ver algunas de las casas. Esta casa aquí parece que fue destruida por un huracán. Esta casa es un restaurante. Entonces, más o menos en la forma que funciona las visitas a Manoa Juan es los grupos o las rutas que son o VIP o rutas largas siempre vienen a Manoa Juan. Entonces, básicamente en toda la playa hay espacio para comer. Es donde la gente, aparte de bañarse, se recrea, ¿verdad? Hay un área de voleibol que la gente puede jugar, totalmente libre de costo. Solo necesitan su voleibol, ¿verdad? La pelota. Entonces,
También me gustaría mostrarles que Saona tiene muchísima seguridad. Primeramente está el destacamento del CEMPA, Policía Ambiental, que trabajan con el Ministerio de Medio Ambiente. Acá está la Politur, que es la policía turística prácticamente, el cuerpo especializado de protección turística. Y a partir de aquí, entonces, tenemos más hospedaje, y hacia allá, en ese callejón, está más el Mano Juan, que me gustaría mostrarle. El Mano Juan profundo, donde vive la gente humilde, oriunda de esta comunidad. Así que no se vayan para mostrarles más. En el área donde estoy ahora están los colmados, las bancas, hay restaurantes también, hay lugares donde comprar desayuno, y de este lado están los gift shops, las tiendas de souvenir, que obviamente si quieres comprar cualquier cosa para llevar a casa, regalos, puedes entrar aquí. Pueden ver muchísimas cosas detrás de mí. Y de este lado está el restaurante, comedor. De este lado. Esta es una parte muy colorida de Mano Juan, que usualmente a la gente que visita la zona le encanta caminar. También aquí hay algunos otros restaurantes muy bien organizados. Este está acá detrás de mí. Más tiendas. Entonces, esta es la parte frontal de Mano Juan. Aquí está el camión de la basura. Está recogiendo basura en su día a día. Ese es uno de es una de las cosas que vas a ver en las mañanas aquí. Un poco de basura. Ah, sí, hay una iglesia acá. Y el sol está saliendo. Está mucho mejor ahora. Y seguimos recorriendo Mano Juan por dentro. Caminando por la calle principal, con las casas muy bonitas. Señor, el clima no ha cambiado, se ha quedado así todo el día, pero ¿qué vamos a hacer? Por acá podemos llegar hasta otra zona muy bonita, por cierto. Bueno, aquí me parece que yo estoy por el lugar que quería. Vamos a ver qué tienen. Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Vamos a ver si tienen la empanada. Dígame, ¿cómo es la empanada? ¿Qué tú quieres? No hay para huevo, para salami. No hay huevo. La empanada. No, pero ven acá.
Es fácil, no es fácil. Ah, no es fácil. ¿De qué son las empanadas? No, está bien, no haga nada. Tráeme algo frío. No, mira, halo. ¿Oíste? ¿De pollo? Sí. Ya, Fred. Pero no me asar. Deme 2 de pollo. Halo. No, no es de pollo. Esa es la no, mi amor, esta es la que soy. Está bien. ¿De qué son las empanadas? De jamón. De jamón y queso, deme 2. Ahí están las empanadas, ¿eh? Bueno, se me dio. Encontré empanadas. De queso, la mía. ¿De queso? Hay de jamón y queso, no creo que hay de queso solamente. Tiene, mi amor. Solamente de jamón. Exacto. ¿Es temprano? O lo tomas o lo dejas. Sí, pero ¿con qué hay? ¿Cuál de las dos? ¿Eh? Voy a pagar el ¿No la quiere entonces? aquí salió. Aquí salió. Mira. ¿Cuántas tiene, mi amor? Vamos a ver si están buenas. Están calienticas, ¿eh? Vale, muy palmero. Dale un chale. ¿Cómo que no? Venga, de lo que ¿Qué tú quieres, mi amor? Bueno, gracias. Seguimos la ruta. Pues ya saben, la empanada la compran frente a los gift shop, la casita sur en la esquina. Esa que está ahí. Y bueno, aquí voy con mi empanada. Mientras camino por un paraíso. No se me vayan que ahora les voy a mostrar dónde me voy a quedar. Síganme. Entonces me confirman que aquí es que nos vamos a quedar esta noche. Miren los colores, qué bonito, qué chulo. Enfrente la hamaca, las sillas de playa, todo bien bonito. Y las luces para la noche, preparado para nosotros, para todos los huéspedes que se van a quedar aquí. Qué bonito, realmente. Estamos en una maravilla, en la Saona, en la única comunidad que hay en este Parque Nacional de Isla Saona. Entonces ahora vamos a mostrarle cómo es por dentro. Aquí hay un pequeño, digamos, balcón donde uno se puede sentar. Hay un zafacón muy conveniente porque tenía un poco de basura en mano. Entonces aquí comenzamos a entrar. Como ven, es un pasillo y las habitaciones están en ambos lados. Algunas reglas: no permiten fumar, entrar comida, etcétera, etcétera. Una de las cosas que va a pasar, que es muy común, es el tema de entrar arena a la habitación. Siempre recomiendo usar calzado cómodo, abierto, para eso. Entonces, en nuestro caso, la habitación nuestra es esta de acá, que es la número 9. La número 9. Miren, bien cómodo, una cama grande. Voy a dejar el calzado afuera, como les decía, para no entrar la arena. Miren acá las toallas, aire acondicionado. Para mi caso, lo que muchas veces viajamos y tenemos que
que trabajar, toma corriente con su mesa. Aquí está el guardarropa para los que vienen por varios días. Y el baño está por acá. Vamos a encender el bombillo. Miren, limpiecito. Jabón. Toma corriente. La ducha. Todo organizado. Aquí es que vamos a pasar la noche. Bueno, vamos a aprovechar que está saliendo un poco el sol para contarle lo que hicimos para llegar hasta aquí. Primeramente nosotros llegamos a Valladolid alrededor de las 8:15. Desde que llegamos abordamos una lancha rápida por la cual pagamos $18 para llegar hasta aquí por persona. Al llegar aquí llegamos al puerto principal de Mano Juan, donde desembarcan todos los productos que traen a la comunidad, todo, absolutamente todo. Y obviamente algunas embarcaciones turísticas hacen lo mismo. Entonces, luego, cuando llegamos aquí, vinimos justamente ahora al hospedaje que está detrás de mí. Esto fue organizado previamente y, como les decía, es donde vamos a pasar la noche, en Mano Juan, Isla Saona. Como cambia el día, esta mañana cuando llegamos estaba sumamente nublado y, de acuerdo a cambiado el tiempo, las horas, pues también el clima. Mire cómo está ahora. Soleado. La Saona que todos quieren ver, ¿eh? Bueno, y llegó la que llega siempre 3 veces al día. El hambre. Vamos a buscar dónde comer. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a probar. Vamos a ver. Aquí tenemos una habichuelita guisada. Miren. Buenísima se ve. Vamos a ver. Vamos a mezclarla aquí con el pollo. Y vamos a probarla. Okay. Bueno, ya vieron, señores, estamos comiendo la bandera. En este momento me encuentro en la Isla Saona, en el pueblo de Mano Juan, y me dicen que hay una laguna donde puedo ver flamencos, la Laguna de los Flamencos. Así que acompáñame a descubrir si es cierto. Vamos a ver si encontramos flamencos en la Laguna de los Flamencos. Bueno, y aquí en esta parte comenzamos a salir ya de la comunidad de Mano Juan y salimos hacia la zona de manglares, que desde aquí se pueden ver algunos. Y aquí nos encontramos en una zona cerrada con un espacio que aparentemente ya está acostumbrado la gente a pasar. Una vegetación muy bonita. Donde hay algunas especies de humedales. Algunos mangles negro, mangle blanco, como este que está acá. Y por acá estamos a punto de salir a la parte principal
de esta hermosa laguna. Miren qué vista, señores. Miren qué preciosura. Todo eso es un bosque de manglar y algunas otras especies que se encuentran aquí. Entonces, vamos a ver esta laguna desde el aire. Como resultado, un lugar hermoso, sorprendente, esta laguna. Pero sobrevolamos el dron y buscamos por todas las esquinas de la laguna, que ciertamente es posible que tenga una extensión aproximada a unos 5 kilómetros cuadrados más o menos. Bueno, y estamos caminando en la noche en Mano Juan. Aquí pueden ver los espacios para la vida de la noche. Miren qué bonito. Y hola, llegamos a un lugar donde vamos a comer algo esta noche. Bien tranquilo, solo se escuchan las olas del mar y alguna musiquita de fondo, claro, no podía faltar, pero todo tranquilo, excelente. La cena, baby. Bueno, señores, llegó el momento de la verdad. Vamos a probar el desayuno que nos han preparado aquí. Bien sencillo: huevo revuelto, pan, mermelada, frutas, jugo, un cafecito. Y estamos aquí frente a la playa. Todo tranquilito. Prácticamente en el área aquí solo estamos nosotros. Bien, entonces estamos caminando en la playa de Mano Juan, en Isla Saona. Quería comentarles que ya pasadas las 24 horas aquí, no le había mostrado mucho de la playa. En esta parte hay mucha pradera marina. En esta área hay corales, un poquito más hacia afuera. Las praderas son muy importantes por el tema de la vida marina, pero yo quiero mostrarle el área donde usualmente se recomienda para bañarse, que es la zona que han puesto una malla. Esa malla es para que los botes no entren, primeramente. Entonces la gente se puede bañar tranquilo en esta área. Miren, acá pueden ver la malla que va todo alrededor hasta allá. Además, aquí también es mucho más bajito y te permite
pararte sin problema y nadar en esta área. Como le había mencionado, todo esto aquí es el área donde la gente come durante el día. El puerto está allá donde llegamos ayer. Y ya acá esta es la parte de la playa que yo recomiendo para bañarse en Mano Juan, en Isla Saona. Por aquí, ya si usted está quiere ser un poquito más libre, quiere experimentar, esta área de aquí también está bastante limpia. La cuestión es que con los corales y las praderas marinas, yo usualmente no recomiendo que entren a esa área porque usualmente hay erizos, las famosas medusas o aguavivas, como le decimos, están en esas zonas. Y además que es lo ideal no estar o entrar a esa área, también por un tema de conservación. Entonces ya ustedes saben, esta es la playa de Mano Juan en Isla Saona. Y llegó el momento de comer algo, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una ensalada, pescado, arroz, pollo. Algo sencillo, pero perfecto. Con esta vista a una de las playas más bonitas del mundo. En Mano Juan, Isla Saona. Buen provecho. Lamentablemente, llegó la hora cero. Hay que irse. Hay alguien ahí que no quiere. ¿Quiere quedar? A la hora de bajar. Bueno, y ya guardamos el bote que nos lleva de regreso. Aproximadamente una hora para llegar a Valladolid. Y ya estamos de regreso a Valladolid, desde donde partimos para salir a la isla. Entonces, hasta aquí el video. Gracias por vernos y no se olviden de suscribirse y darle like, compartir.